Éxodo capítulo 2, verso del 1 al 10. Dice la palabra de la siguiente manera, amados. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. Y la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Y cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y después puso en ella al niño y fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Y en eso la hija de Faraón bajó a bañarse en el Nilo y sus doncellas mientras tanto se paseaban por la orilla del río. Y de pronto la hija del Faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Y cuando la hija de Faraón abrió la cesta y vio allí dentro de un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: «¿Es un niño hebreo?». Y la hermana del niño preguntó entonces a la hija del Faraón: «¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe el niño por usted?». My God. «Ve a llamarla», contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del Faraón le dijo: «Llévate a ese niño y críamelo, y yo te pagaré por hacerlo». Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Y ya crecido el niño, se lo llevó a la hija de Faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés. Pues dijo: «Yo lo saqué del río». Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en la casa. Porque toda la gloria y mérito es tuyo. No hay nadie más aquí en el centro de todo lo que ocurre. Gracias por la vida de Nara, gracias Señor por la vida de Matías, de sus hijos. Gracias Dios, pero hoy te pido que nos hables porque hoy nosotros sabemos que tú tienes control del río. Espíritu Santo, ministra, trabaja con lo más profundo de nuestro corazón. Necesitamos tu gracia y tu poder en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Antes que te sientes, dile por lo menos a una persona: ¿quién controla el río? ¿Quién controla el río? Puedes tomar asiento, puedes tomar asiento. Hoy estamos celebrando el Día de las Madres, pero hoy estamos también, yo quiero que tengamos la oportunidad de ver la Biblia con la óptica correcta y ver cómo Dios interviene usando a mujeres en la Biblia, porque usó a una madre, pero usó a una hermana. Y el relato del nacimiento de Moisés no debe leerse como una simple historia infantil, sino como una narrativa con el fundamento de toda la teología de Éxodo. Yo quiero que usted entienda que detrás de todo lo que estamos leyendo hay un pueblo en opresión que fue capturado por el pueblo y por el imperio de Faraón. Y este texto funciona como una introducción de la teología de la liberación del pueblo que está en crisis. Es ahí donde vemos algo que a mí me encanta: la providencia de Dios ocultándose tras las acciones de los seres humanos. Dios empieza a usar gente que es insignificante y que es anónima y que no importa en medio del pueblo que está en opresión para hacer cosas grandes. Y en el capítulo 1 nosotros podemos ver eso que está pasando detrás. Se presenta el problema, la opresión, la deshumanización y el decreto de muerte. Yo quiero que usted entienda, pero porque ya esas mujeres llevan a Moisés y lo ponen en un río, porque en medio de la salvación de Moisés habían un montón de niños muriendo. Moisés no se salva en medio de paz. Moisés se salva en medio de un grupo de niños, cientos, no sabemos si miles de niños muriendo por manos de Faraón, porque había una profecía que decía que el Señor levantaría a un libertador. Y yo quiero que usted entienda algo: los imperios siempre tiemblan cuando Dios habla. Las tinieblas tiemblan cuando el Señor habla. Y Dios comienza su obra de liberación no con un poder imperial, no con personas importantes, no con gente teóloga, no con gente en los seminarios teológicos. No, Dios comienza su poder y su obra liberadora con la resistencia de mujeres subversivas anónimas. De mujeres que determinan: yo no voy a hacer lo que el Estado dice porque yo voy a salvar a este niño.
Y hay veces que hacer lo que el Estado dice sería enfrentarnos a lo que Dios nos pide. ¿Está conmigo? Que sea legal no significa que es moral. Que sea aprobado no significa que Dios lo aprueba. Y el legado de Dios, amados y amadas, comienza en espacios domésticos antes que en espacios públicos. Nosotros queremos tener un montón. No, mi hijo va a ser un predicador. Y yo he escuchado, no, mi hijo es un profeta de Dios. Y a veces escucho a padres que están tan desvinculados de su realidad porque se creen que porque declaran algo su hijo lo va a hacer así porque sí. No, tu hijo va a hacer lo que tú lo formes que sea. No hay declaración profética, ni palabra profética, ni nada a lo que le digan, ni que le echen aceite, ni de carro, ni ungido, ni de Israel, ni de Puerto Rico. Hace falta una acción doméstica, la acción de la casa. La fe de la casa. ¿Está conmigo? Dice la Biblia que un levita, un adorador, tomó por esposa a una mujer. No se mencionan los nombres, pero en Números capítulo 25, 59 revela que la madre de Moisés se llama Jocabed. Jocabed no era la levita. Jocabed no era la ungida. Jocabed no tenía un llamado. Jocabed era una madre normal que tenía miedo por el asesinato de su hijo, pero también tenía fe en tiempos de crisis. La pregunta en toda la historia va a ser la que siempre va a surgir: ¿quién controla el río? ¿Quién controla el río? ¿Quién controla el río donde ponen a Moisés? ¿Quién controla el río donde se mete la mujer, aquella llamada la hija de Faraón? ¿Quién controla el río donde las doncellas encuentran a este niño? ¿Quién controla el río donde esta hebrea se atreve a acercarse y a decir, si tú quieres yo llamo a alguien? La acción de Dios salvando frecuentemente se inicia en lo oculto y en lo ordinario. Nosotros queremos cosas súper extra mega ordinarias para ver qué podemos hacer y cómo Dios me puede usar. Yo voy a ir a ese viaje misionero, o yo me voy a montar aquí, o yo voy a hacer esto, o yo voy a hacer lo otro. Yo quiero que tú entiendas algo: las vacaciones a tus hijos pueden sembrarle una experiencia maravillosa, mi experiencia maravillosa, pero Disney no puede cambiarle el corazón a tus hijos. Solo el evangelio de Jesucristo puede salvarlos. ¿Está conmigo? Lo puedes llevar 2000 veces a Disney, 3000 veces a París, 100,000 veces a Francia, 8000 veces a Australia, pero solo el evangelio y lo que sembramos en ellos puede cambiar su corazón. Pastor, aquí lo que pasa es que en los libros dice, y yo te digo lo que la Biblia dice: instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo. Instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo. Palabra de Dios es esta. La Biblia dice que lo escondió por 3 meses. Y usted sabe lo que es saber: en tal casa mataron al niño. En la casa de la vecina asesinaron al niño. En la casa de la otra vecina y del que estaba atrás y del esclavo que estaba atrás asesinaron al niño o a la niña. Pero yo quiero que tú entiendas que el legado de tu casa, madre y mujer de Dios, no comienza con reconocimiento, sino con una fidelidad invisible. Yo he sido llamado y llamada a ser fiel en medio de la crisis. Hebreos 11, 13 dice lo siguiente: que esto no solamente fue un acto de valentía, sino un acto de fe. No solo un instinto maternal, sino discernimiento. Algo Dios quiere hacer con esto. ¿Y qué pasa con estas mujeres? Que se hacen unas mujeres con desobediencia civil basada en algo. Yo tengo una lealtad superior. El Estado dice que asesinen los niños. El Señor dice que lo cuide. El Señor dice que lo oculte. El Señor dice, mi amado, si a estas 2 mujeres las capturaban con ese niño, iban a ser asesinadas. Si hay algo que yo aprendo de Jocabed y su hija, es la valentía que tenían. Sí, porque ahora se habla del empoderamiento. Leonas, tigresas.
yo creo en el ministerio de la mujer y ya usted sabe que yo defiendo con todo el ministerio de la mujer. Y para que usted sepa, los que dicen que las mujeres nunca eran profetas, que esto, que aquello, que lo otro, sí, la hermana de Moisés era profetisa en el Antiguo Testamento. Pero de eso predico otro día. Pero esto no se trata del empoderamiento que el mundo quiere darle a la mujer. Ya la mujer tiene un valor y una dignidad que viene de parte del cielo. Yo creo que la mujer debe predicar, yo creo que la mujer debe enseñar la Biblia, yo creo que la mujer es líder, yo creo que la mujer, Dios la llama a hacer lo que Él quiera hacer, que no hay límite, que la Biblia establece que ya no hay hombre ni mujer, pero tiene que haber lealtad al Dios que te ha llamado. La Biblia dice que tomó una cesta, algo insignificante, pero le puso brea. Y esta palabra, teba, cesta, conecta. Es la misma palabra que se utiliza para hablar del arca de Noé. Y en este proceso yo quiero que tú entiendas que Jocabed ni su hija abandonaron a Moisés. No fue abandono. No fue abandono. Es que el arca se convierte otra vez en el vehículo de salvación. Y yo quiero que usted entienda que Moisés y Noé se conectan en el sentido de que Dios va a hacer un nuevo comienzo. El presente es opresión y muerte, pero el futuro habla de libertad y tierra prometida. La tierra que fluye leche y miel. Y Dios toma a la hija del asesino para salvar al que lo destruiría. ¿Usted está entendiendo eso? El asesino está destruyendo la vida de los niños y Dios usa a su hija para entonces salvar a Moisés. La historia es extraordinaria. Así que Miriam, la hermana de Moisés, representa esa vigilancia estratégica. Ella siguió por ahí para abajo. Ella siguió, mire, velando qué pasaba con la canasta. Ella siguió en el proceso de acompañamiento, porque esto es parte del legado. La hija de Faraón, Dios la usa para preservar al libertador del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios usa lo que quiere usar. Fue tan hermoso que la madre de Moisés recibió un salario por criar a su hijo. ¿Quién controla el río? ¿Quién controla su gracia? ¿Quién controla su poder? ¿Quién controla su soberanía? Moisés en la cesta no tenía cómo controlar el camino. Ni Miriam ni Jocabed pudieron meterse en la cesta para controlar por dónde iba. La pregunta, por lo tanto, es: ¿quién controla el río? Ponme el video, por favor. El río de mi vida no lo controla mis estudios. El río de mi vida no lo controla mi historia. El río de mi vida no lo controla mi crisis. Madre, tía, abuela, hermana, el río de tu vida donde has puesto tu legado no está en control tuyo. Dios está controlando el río. No hay crecida, no hay lluvia. ¿Quién controla el río? La madre de Moisés recibe salario y autoridad del imperio para salvar al que ellos querían asesinar. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué Moisés era un libertador? ¿Y por qué Moisés se molestó y asesinó a un hombre que estaba siendo injusto con un hebreo? Y no estamos diciendo que el asesinato estaba bien, pero ¿de dónde Moisés tenía unos valores distintos? Porque Moisés fue criado por su madre. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo. ¿Moisés fue perfecto? No fue perfecto, pero tenía unos valores distintos. Así que el texto comienza esa narración con ese evento histórico donde Dios se manifiesta. La fe en el Antiguo Testamento no se transmite en los templos, se transmite en casa. Lo repito. La fe no se transmite en el evento del Coliseo, la fe se transmite en casa. No había, escuche bien, en el santuario del Antiguo Testamento no había culto adentro.
no entraba la gente. La gente enseñaba en casa la palabra a sus hijos. No son las vacaciones, no son los tenis, no es el iPad, no es la computadora, es lo que le muestras, es lo que le enseñas. Te vuelvo y te pregunto, ¿quién controla al río? Vas a tener madre, hermana, tía, depositar a tu hijo otra vez en el río. ¿Quién controla el río? A lo mejor te estás diciendo, es que mi hijo, no, tranquilo, ponlo en la cesta otra vez, entrégaselo al Señor otra vez, porque ¿quién controla el río? Jocabed no era una política. Jocabed no tenía entrada en la casa de Faraón. Jocabed no tenía poderes, pero sí tenía dirección espiritual. Jocabed no podía cambiar el sistema. O sea, Jocabed no podía ir donde Faraón para que Faraón la recibiera. Y Jocabed decirle, tú tienes que acabar esto. Jocabed no tenía voz en ningún lugar. Pero Jocabed podía formar el futuro de su casa. Y hay gente que desvaloriza la formación de los hijos, de los nietos y de los tíos y de los sobrinos. Y hoy en día nosotros tenemos unos artefactos que se llaman celulares que controlan el río. Es que mis niños con 5 años que tienen ansiedad, hay algo que está mal. Hay algo que le estamos dando que está mal. Y eso se llama lo que están recibiendo. Tú no puedes controlar el internet, pero puedes sembrar en el corazón de tu casa lo correcto. La crianza es un espacio de formación. Y Dios no irrumpe primero con los milagros. O sea, Dios no divide el mar rojo primero. Dios primero controla el río. Dios no divide el mar rojo primero o el tema de las plagas. Dios toma a una mujer, a 2 mujeres anónimas y les dice, esto es lo que van a hacer. Y usted sabe que nosotros hemos hablado muchísimo de Deuteronomio capítulo 6, donde está el Shema. Y es ahí donde el pueblo es llamado a enseñar diligentemente a los hijos la fe de la ley. Padres y madres que están aquí. La familia es el primer lugar de resistencia contra los sistemas donde Dios está ausente. Ay, ¿qué le pasó a mi hijo cuando fue a la universidad? No le pasó nada. Es que no había sido discipulado. Y el tema de discipulado es ahora o nunca. ¿Por qué mi hijo no quiere ir a la iglesia? Porque tú ibas de vez en cuando. ¿Estás conmigo? Cuando siento ir. Tus hijos no van a hacer lo que tú les dices, tus hijos van a hacer lo que tú haces. Tu familia no va a hacer lo que tú dices, tu familia va a hacer lo que tú haces. Y tenemos que empezar a sembrar, y el reconocimiento de la madre en la palabra es una madre que tiene fe en tiempos de crisis. El hogar fiel se convierte en un acto de resistencia. ¿Usted no ha notado eso? ¿Usted no ha visto? Yo que fui maestro de intermedia y high school, veía un montón de situaciones con niños, pero cuando yo veía a un niño o una niña distinta, yo sabía que algo había. Yo sabía que algo había. Y cuando llegaba el día de la reunión con los padres, yo hacía la pregunta. ¿Ustedes son creyentes? Si nosotros somos cristianos, vamos a estar en la iglesia aquí que está. Tus hijos no se van a distinguir por la ropa que tienen, ni por lo lindo que los peina. Se van a distinguir por su comportamiento. Y el comportamiento es producto de lo que se sembró. Y no estoy hablando de perfección, porque un niño es un niño, pero tiene que tener valores. Si tu hijo te ve borracho, no le pidas que no sea borracho. ¿Estás aquí? Si tu hijo te ve tomando, no le pidas que no tome. Si tu hijo te ve fumando, no le pidas que no fume, porque no va a hacer lo que le dices, él va a hacer lo que está viendo. Yo sé que este mensaje es duro, pastor, es el Día de las Madres, vamos a eso yo mismo. Hoy la cultura
va a intentar discipular antes que la familia. Y el sistema va a tratar de definir la identidad de los padres antes que de los hijos. Y el ay bendito está destruyendo nuestra sociedad. Escucha lo que le estoy diciendo, mi amado. El ay bendito. Es que él y ella tienen derechos. Tú tienes el derecho que tu padre diga. Tú tienes derecho a comer, a dormir y a estudiar. El próximo derecho es hacer lo que tu papá y tu mamá digan. Ay, pastor, la crianza respetuosa. Este pastor no cree en eso ni hoy, ni mañana, ni en la otra vida. Yo creo en la crianza que habla la palabra. En esta. Instruye al niño. Es que los derechos. Qué madre irresponsable tirar a su niño en un río. Llámenle a servicios sociales. Porque no cumple con los estándares de la maternidad. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Jocabed y Miriam sabían quién controlaba el río. Moisés no tenía este artefacto, pero ya Dios lo había elegido. Yo quiero que tú entiendas que estamos entregando una generación sin discernimiento. Que estamos formando una generación que no entiende la crisis que está ocurriendo. En ese momento el faraón controlaba la vida. En el texto hay opresión, muerte, riesgo. Criar con fe era un peligro. No se podía criar un bebé. Era un delito. Dos delincuentes que la Biblia registra. Dos heroínas de la fe, dos mujeres que entendieron que Dios tenía algo mayor, dos mujeres que entendieron que ellas sabían que la crecida no destruiría la canasta. Pero yo te voy a decir que va a destruir tu canasta. El ay bendito. El déjalo para después. El no lo regañe. El eso no es nada. Va a destruir tu canasta. Escúchame, y te voy a explicar algo. Los amores de la vida son los que van a discipular tu casa. Llegó el tiempo de entender que la iglesia no tiene que cumplir con las expectativas ni del mundo, ni de la psicología, ni de aquello, ni de lo otro, ni de la terapia. Que tiene que cumplir con las expectativas del evangelio, de la gracia y del favor de Dios. Y yo no estoy hablando de un abuso, estoy hablando de una crianza con valores. Yo le ruego a Dios que bendiga a los profesores universitarios. Porque no sé lo que se van a encontrar de aquí a 2 años. Porque algo se perdió en el camino. Algo se perdió. Hoy, yo quiero que tú entiendas, madre, mujer de Dios, que el legado bíblico no se va a construir en la comodidad, se va a construir en la atención. Tú dices, adiós. Pero si yo estoy criando a mi hijo y esa atención, pero es que mi hijo quiere esto, y dile que no. Que cuando llore no se va a morir. Ningún niño se ha muerto llorando. Ninguno. No se van a deshidratar por eso. Métele una botella de agua y que siga llorando ahí. ¿Tú sabes de qué se van a morir? La calle mata. Las drogas matan. La falta de educación destruye. Y yo no estoy hablando de universidad, estoy hablando de educación, como dice Martin Luther King. La verdadera educación es el carácter. Porque tú puedes ser el pobre más pobre del mundo y tener educación. Tener respeto por los adultos. ¿Está conmigo aquí? Dios está llamando a la iglesia que aún en medio de la amenaza entienda quién controla el río. Que cuando hay crisis de identidad, nosotros somos moldeados por los amores. Pero por el amor que le tengo al Señor, Dios está actuando a través de la historia. Dios está actuando en tu casa. Una madre, una hermana, una decisión y un río. Papá, mamá,
Tía, hermana, amiga, toma las decisiones a tiempo. Y algunas decisiones, hasta los abuelos. Es que dile a los abuelos que en tu casa no mandan. Maca. ¿Está conmigo? Nadie dijo amén. Qué bueno. Un río, una hermana, una madre, una decisión, un bebé. La fe doméstica tuvo impacto histórico. Lo repito, una fe de dos mujeres sin nombre, sin estudios, sin dinero, sin casa, sin propiedades, sin nada. ¿Quién controla el río? ¿Quién controla el río? ¿Quién decide cuándo llueve? ¿Quién decide dónde están las piedras? ¿Quién decide por dónde iba la cesta de juncos? ¿Quién decide cuánto aguanta la brea? ¿Quién decide eso? ¿Quién decide que la hija de Faraón iba a estar un poco más adelante? ¿Quién decide que no iba a haber una crecida? ¿Quién decide que las piedras no iban a romper la cesta? Dios controla el río. El Dios del Éxodo está usando el río. ¿Y sabes qué dice Salmo 78? Contaremos a la próxima generación las obras del Señor. Yo quiero ir cerrando, porque hoy yo quiero que conozcas al Dios de la fidelidad, al Dios de Jocabet, al Dios de Miriam. Y madres que están aquí, yo quiero que usted sepa algo, que el tiempo que usted pasa a veces en el carro, tití, abuela, hermana. Y en estos días veía un reel, ¿verdad? Que estaba esta niña tratando de decirle algo a la mamá, pero se quedaba patinando. Pero mami, lo que pasa... Y la mamá cerró la puerta. ¡Pam! Me quiero ir. Que ese tiempo que a veces tú no quieres escuchar nada y tus hijos están contándote de todo y haciéndote un montón de preguntas. Dios te está usando. Que Dios te está usando en cada hospitalización, que Dios te está usando en cada acompañamiento, que Dios te está usando en cada crisis, que Dios te está usando en cada tantrum, que Dios está contigo en el proceso. My God. Hoy yo quiero dejarte en tu corazón lo siguiente. Dios obra mucho, pero a veces usa instrumentos humanos. Y en este caso es la familia. Es mamá y la hermana. Y hoy yo te quiero dejar con lo siguiente. Dios está construyendo tu casa. El mundo mira a los grandes líderes, pero Dios mira a madres, padres, familias, tías, hermanas que forman en secreto. Jocabet no predicó sermones. Jocabet no lideró multitudes. Jocabet no escribió libros, pero formó al personaje más importante de todo el Antiguo Testamento. Si Dios no hubiera levantado a Moisés, el pueblo hebreo no existiría hoy. Fue ese eslabón. La pregunta es, ¿quién controla el río? Hoy estamos en la época donde los hombres hemos olvidado. Hombres, aguántense ahí. Nuestro rol. Y en este texto, el papá de Moisés no estaba. Y que pasa en el texto no significa que está bien. Hay alguien ausente en toda la conversación, hay alguien ausente en el río, hay alguien ausente en todo lo que está pasando. Papá, te toca estar presente. Y hoy cierro diciéndote, mujer,
Madre, abuela, tía, hermana, no subestimes lo que haces en tu casa. Ponme la imagen, Mario. No subestimes la formación diaria. No subestimes la fe en lo pequeño. Porque cuando la crianza está guiada por Dios, no estás criando hijos. Estás construyendo lo eterno. Estás cambiando lo que nadie puede tocar. Lo indestructible, la fe. ¿Y sabes qué? A veces te vas a sentir que vas a querer tener el control del río. Y vas a querer, mira, no de esto. Pero ¿quién controla el río? Hay días que te desesperas, pero ¿quién controla el río? Hay días que no sabes qué hacer, pero ¿quién controla el río? Ponte de pie en esta hora. ¿Quién controla el río? No va a haber crecida contra tu casa. La brea va a aguantar. Escúchame, madre, mujer, tía, la brea va a aguantar. Tus hijos están en las manos del Señor. Tu casa está en las manos del Señor. Ponlo en el río. ¿Quién controla el río? Damos gracias a la gente que se conecta y que está aquí a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Déjenos su petición de oración. Estaremos orando por usted. Gracias por estar aquí. Bendiciones, familia. Somos los pastores Melanie y Jonathan de la iglesia de Rivieras de Cupey y queremos darte las gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones semana tras semana. Escríbenos, queremos orar por tu petición y por tu familia. Eres bienvenido a Rivieras de Cupey, una familia para las familias.